Romanos 12, versículos 1 y 2, en nuestra serie Arraigados en el Evangelio. El título para el mensaje es Presentándonos como sacrificios vivos. Presentándonos como sacrificios vivos. Leo de la Biblia de las Américas. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En esta oportunidad, mis hermanos, estamos llegando a una sección muy marcada en la epístola de los Romanos y en nuestra serie. Este es un cambio de voz. Los primeros 11 capítulos que ya estuvimos viendo, básicamente Pablo magistralmente nos ha dado el fundamento de lo que es el Evangelio en el documento cristiano probablemente más explícito. Las profundidades de las riquezas que incluyen los capítulos 1 al 11 de Romanos son increíbles. Se nos habló de que Dios salva a los hombres a pesar de su condición caída y de cómo los une a Él. Y estaremos viendo más en detalle eso. Pero a partir de aquí, del capítulo 12, hace un cambio. Del 1 al 11 pone el fundamento. Y usando la ilustración de nuestra serie, del título de nuestra serie es en lo que el cristiano debe de estar arraigado, enraizado. Ese es el fundamento, el evangelio completo. Y decíamos el mensaje anterior, termina diciendo: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Qué gran plan de salvación. Así termina. Pero a partir de ahorita nos va a decir, si esa fue la raíz, cómo se ve el vivir el evangelio. Porque el objetivo de Pablo no solo es que entendamos doctrinalmente o que estemos bien arraigados, sino que se vea en el fruto. A lo mejor durante esta serie, aunque en todos los mensajes, tengo que ser honesto, te he dicho que hemos querido aplicar a tu vida diaria el mensaje, no queremos clases de teología, pero a lo mejor te ha surgido la pregunta: ¿cómo viviremos entonces? A lo largo de los 11 capítulos, yo les he dicho repetidas veces, y no me he cansado de decirles, estos son verbos indicativos y no te está pidiendo nada a hacer todavía. Una y otra vez te estaba diciendo quién eres. Estaba describiendo lo que el evangelio te hace. Y nuestra tentación y la iglesia occidental moderna es esto: dame una receta rápida. Dame 3 cosas que hacer, cómo mejorar mi matrimonio. Dame 3 puntos de cómo ser un buen papá. Dame 3 puntos de cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen cristiano. Y muchas veces leemos así la escritura. ¿Qué dice que tengo que hacer? Bueno, Pablo, el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, porque no estamos poniendo a Pablo como si él fuera el autor, él es el escritor, pero inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo durante 11 capítulos la profundidad gloriosa de lo que el evangelio es y lo que tú eres en Cristo. Y si tú estás diciendo, pero dime algo que hacer, bueno, buenas noticias. Si tú tenías esa pregunta, a partir de ahorita te suelta como una metralleta, casi versículo por versículo, en ya no verbos indicativos quién eres, sino verbos imperativos. Cosas que hacer, empezando por el de este domingo. Es tremendo. Pero quiero, antes de entrar al texto, decirte que si una persona quiere brincarse al versículo 1
y 2 del capítulo 12, sin ser en Cristo, es muy peligroso. Es muy peligroso porque entonces tú vas a convertirte en una persona que hace obras externas, pero no producidas por lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, yo he resumido, miren, el versículo 1 y 2 del 12, fíjense bien, resume la respuesta de un creyente a la gracia y misericordia de Dios recibida por el Evangelio. Si te dicen, ¿de qué habla el 1 y el 2? De Romanos 12, resume tu respuesta y mi respuesta a la misericordia y gracia que has obtenido. El título para hoy es presentándonos como sacrificios vivos, y veremos 3 cosas del versículo 1. El próximo domingo veremos el versículo 2. 3 cosas. ¿Cuál es el fundamento de este sacrificio? Segundo, ¿cuál es la naturaleza de este sacrificio? Y tercero, ¿cuáles son las características de este sacrificio? ¿Cuál es la base o fundamento de este sacrificio? Versículo 1, primeras palabras. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Miren, hermanos, ese por consiguiente, que creo que en la Reina Valera, si no me equivoco, si tienes la tuya, dice por tanto, o como dice, perdón. Así es que vamos viendo en el griego, es importante, algunas versiones le quitan esas frases. En el griego tiene que decir algo como por lo tanto, de acuerdo a, y la que más me gusta es tomando en cuenta. ¿El qué? Tomando en cuenta todo lo que les he dicho del 1 al 11. Es bien importante. Por lo tanto, quitemos ese por lo tanto, por lo que ha pasado en el Evangelio en tu vida, ahora puedo pedirte este sacrificio vivo. Ese por lo tanto es en base a lo recibido en los capítulos 1 al 11, al gran misterio de salvación. Ahora ustedes, los cristianos, los hermanos, fíjense bien, por lo tanto, hermanos, por consiguiente, hermanos, pueden vivir de la siguiente manera. ¿Se dan cuenta qué importante es esa palabrita, por consiguiente? Si no estuviera, comenzaría el texto directamente: preséntense como sacrificios vivos. ¿Pero por qué? Por consiguiente a lo que vimos. Pero ahí nomás está dando como la frase que liga el capítulo 11 del 12. La base en realidad es lo que dice después. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjate bien que ahí no está diciendo solo por la misericordia de Dios, que es grandiosa y es gloriosa. El término está en plural. Las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Mira, casi todos los comentaristas de este texto concluyen que Pablo le llama así a lo que enseñó del 1 al 11. El Evangelio son las misericordias de Dios para nuestras vidas. Es decir, nuestra obediencia, fíjate bien, esto es bien hermoso, es fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros y no algo que nosotros podamos producir. Es fruto de lo que ya nos dijo del versículo 1 al 11, que es el Evangelio, y que podemos nosotros decir, más que solo decir el Evangelio, las misericordias de Dios para un pecador. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Te ruego por las misericordias. ¿Cuáles misericordias? Entonces sentí que era importante, como estamos en un cambio de sección, hacer un pequeño repaso de las misericordias fundamentales que vimos. No puedo ahondar en ellas. Si tú no has venido o te integraste hace poco a la iglesia, tengo un ánimo para ti.
Nosotros estamos queriendo tener un ministerio de video con el objetivo que repases la serie. De hecho, los pastores que están en una serie de Romanos les dicen a sus iglesias, con lo que oyen ustedes 50 minutos o una hora no es suficiente, porque tiene muchos detalles. Yo les puedo estar diciendo, por consiguiente, recuérdate del 1 al 11. Mi ánimo para ti es que tú repases, leas, apliques, te hagas preguntas de aplicación de lo que hemos estado viendo y vas a sacarle más beneficio a la serie. No obstante, el ministerio de video se hace con el objetivo que tú puedas repasar las misericordias de Dios que hemos predicado del 1 al 11. Llevamos lo que va del año de la serie. Ya no sé cuántos mensajes, si eres bueno para llevar cuentas. Lo que sí sé que estamos en septiembre y empezamos en enero. Mis hermanos, hagamos un pequeño repaso de sus misericordias. De acuerdo a Romanos, todos, tanto judíos como gentiles, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues no lo veas como el versículo más famoso de Romanos 3, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No, vete como parte de esa gran multitud de pecadores separados por la eternidad de Dios. Pero una de sus misericordias es que dice Romanos 3:24 que Él se proveyó de un método de justicia aparte de la ley. ¿Por quién? Por Jesucristo. Léelo conmigo. Vamos a leer algunos textos de Romanos para recordar sus misericordias. Siendo justificados, Romanos 3:24, gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Primer repaso, mis hermanos, primer recordatorio. Por consiguiente, por la misericordia de Dios, fuiste justificado, ¿cómo dice? Gratuitamente. ¿Cuántos de los que estamos aquí buscamos de alguna forma ganar salvación, ser diferentes, cambiar, y nunca pudimos? Ninguna buena obra nos alcanzaba para estar bien delante de Dios. Vivíamos en condenación, en culpa, miserables. Pero esta epístola nos recuerda que el método de justificación para un hombre es gratuito por medio de la fe en lo que Cristo hizo. ¿Qué otra misericordia hemos visto en esta serie? Hemos visto que por medio de esa justificación estamos en paz para con Dios. Romanos 5:1, lo podemos decir hasta en voz alta. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la justificación era ya una misericordia gloriosa, te dice el versículo 1 de Romanos 5, que por medio de esa justificación ya no eres enemigo de Dios. Hoy cantamos una canción hermosa. Decía, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Miren, en el Antiguo Testamento hay una historia de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset tenía una debilidad, una parálisis, que por ley no se podían sentar en la mesa de un rey, por ley. Nadie con un impedimento físico. Y un día David dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien le pueda hacer misericordia? Y se recuerdan, sí, tiene un hijo lisiado que se llama Mefiboset. Dice, tráiganlo. Y este Mefiboset comió en su mesa para siempre. Bueno, Mefiboset en el Antiguo Testamento se asemeja a ti y a mí. No podíamos estar a la mesa del rey. No solo éramos que teníamos un impedimento, el pecado, éramos enemigos de Dios, lo habíamos ofendido. Pero otra de las misericordias que vimos es que el cristiano tiene paz para con Dios. No estás enemistado para con Dios. Si este día Él te llamara a su presencia, si este día tuvieras un accidente y mueres, mi estimado hermano, no tienes que tener temor. ¿Qué va a pasar con mi destino final? No, te recibirá de aquel que fuiste enemigo, ahora es tu Padre y tienes
paz. Esta paz ahí no es, ay, siento bien bonito en las alabanzas, así, me siento en mi casa una gran paz. No se refiere a eso. Se refiere que ya no hay enemistad con Dios. Es decir, tenemos un cambio de posición. No solo tenemos paz para con Dios, otro repaso, otra cosa, recordar otra misericordia, sino que se nos dio el don de justicia. Es decir, justificados, en paz con Dios, ya no enemigos, pero se te dio un don, un regalo, que el cristiano ahora dentro de él era esclavo del pecado y ahora tiene el don de la justicia. Romanos 5:17. Estoy recordando las misericordias de Dios para llegar a la petición que nos hace. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El cristiano recibe un regalo, además de tener paz con Dios, de ser justificado, tiene un don dentro de sí que le permite hacer justicia o rectitud practicada. ¿Qué más hemos visto? Voy en orden casi. Hemos visto el 3, el 4, el 5. En el 6 nos dice el misterio más glorioso, y así titulamos una predicación: estamos unidos a Cristo en su muerte y en su vida. Por lo tanto, estamos llamados a vivir en novedad de vida. Y de acuerdo a esa unión con Cristo, Romanos 6, todavía hemos sido libertados del pecado. Y luego otra bendición, otra misericordia, Romanos 7, hemos sido libertados de la ley. Fíjate qué hermoso. Estoy queriendo que tú recuerdes las misericordias de Dios como yo las estaba recordando esta anoche y deleitándome en ellas. En esa unión con Cristo, ahí te veo otra misericordia de Dios, capítulo 8 de Romanos, se nos dio el Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu así, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios mismo mora dentro de ti. Y Pablo dice, el que levantó a Cristo de entre los muertos mora dentro de ti. Y por eso es que tenemos Romanos 8 del 28 al 32, certeza de la salvación. A los que antes conoció, también predestinó, también justificó y también glorificó. Y termina con uno de los versículos más gloriosos de Romanos 8. ¿Qué puede separarte del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida. O sea, piensa lo que está diciendo. Ni aun si te matan. Porque ahí dice, nos ponen a espada todos los días. Ni la muerte de un ser querido te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero dice, ni lo alto ni lo profundo. Hablando hasta de circunstancias terrenales que vive una persona. Ni lo presente o el porvenir. Nadie aquí sabe su porvenir. No sabemos si algunos de nosotros vamos a tener un porvenir en la tierra muy glorioso, muy abundante, sin enfermedades. Pero Pablo decía, a mí si me quitan la vida o si tengo un porvenir negativo, eso, el porvenir, mi futuro no me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué misericordia? ¿Las estás viendo? ¿Las estás repasando conmigo? ¿Las estás saboreando? Y luego llegamos al glorioso capítulos 9 al 11, en donde nos habló que Dios nos salvó por medio del Evangelio, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y por eso, mis hermanos, terminamos en el 11:33, el domingo pasado, con la expresión de Pablo: oh, qué profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. Ahora, mis hermanos, yo quiero animarte a esto. De nada sirve que tú consideres la misericordia de Dios. Estamos viendo la base de este sacrificio, la misericordia de Dios. Que te la sepas,
que hayas tomado notas, que tengas subrayada tu Biblia y que me la sepas enumerar y hasta me estás diciendo, ¿sabe cuál se le olvidó, pastor? Esta y esta otra. Si no las vives, si no, lo que Pablo te está diciendo, te ruego que consideres las misericordias de Dios a tu vida. Y yo quiero, mis hermanos, que en este momento nos paremos en nuestros caminos y consideren las misericordias de Dios en tu vida. Todas estas del Evangelio y muchas más. A veces hasta me he quebrantado, así se los digo, no porque seamos mi familia sea especial, pero es porque es una gran misericordia para tu vida, de solo ver a mi esposa y mis hijos. Quizás no se lo digo, debería de hacerlo, ¿verdad? Pero ayer estaba precisamente quebrantado, nomás de eso, nomás de decir, qué gran misericordia has tenido conmigo, que me has salvado, me has perdonado. Tu enemigo fui yo y me siento a tu mesa y me bendices hasta con familia. Te bendice con una iglesia. Y aún tú dices, pero pastor, es que usted está bien bendecido, yo estoy con una enfermedad tremenda, estoy con una escasez tremenda. También Dios está ahí, mi hermano, porque tú estás en su mano. Entonces yo no quiero que le avancemos y decir, ok, dime cómo me presento como sacrificio. No, porque Pablo nos ruega que consideremos sus misericordias, que nos detengamos un ratito y que tú apliques esto y digas, Señor, sí, caigo postrado a ti, porque lo único que he recibido es misericordia. Esto es el misterio del Evangelio. Por eso le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el Señor dijo con aquella mujer pecadora que lavó sus pies, dijo, al que mucho se le perdonó, mucho amó. Esa es una ley de la Escritura. Si a ti Dios te ha mostrado mucha misericordia, entonces tú le puedes amar mucho. Ese es el fundamento. Ahora pasemos ya propiamente a la naturaleza de este sacrificio. Espero haya quedado claro qué está diciendo Pablo. Por consiguiente esto, por lo que te pasó, por esa misericordia, ahora te hago un imperativo. Versículo 1 todavía. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora, es bien importante que describamos, yo tengo en signos de interrogación, un sacrificio. Pablo, estás hablando de un sacrificio, explícame qué quieres decir con un sacrificio. Culturalmente, en Roma, en Grecia, en Israel mismo, en el tiempo antiguo no era difícil entender que las religiones estaban basadas en el sacrificio. De hecho, sacrificio del tipo martirio, de sacrificar la vida de una persona. Ustedes conocen que la ley judía hablaba de sacrificios por el pecado, de matar toros, becerros, chivos, palomines, etc. Pero no se está refiriendo a eso Pablo. Hace una diferencia, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Vamos a ir viendo en detalles. Esta es la naturaleza de este sacrificio. Pero aclaremos algunos puntos sobre los sacrificios, porque te puedes confundir y decir, ok, entonces lo que tengo que hacer para ser agradable a Dios es inmolarme, sacrificarme, ser una persona que lo que yo haga un tremendo esfuerzo. Y entonces mucho leemos así este texto. Eso es lo que Dios está pidiendo. Bueno, aclaremos algunos puntos. Primero, los sacrificios del Antiguo Testamento, ya fueran ofrendas por el pecado, ofrendas voluntarias u holocaustos, eran de un animal muerto, valga la aclaración, lo mataban, lo sacrificaban, pero no tenían la capacidad de ser un sacrificio perfecto que quitara de una vez y para siempre el pecado. No tenían la capacidad. Hacían una remisión, o sea, cubrían tu pecado, pero no lo quitaban para siempre. Eso es algo que tienes que tener en cuenta,
Porque lo segundo es que ningún sacrificio, ni los del Antiguo Testamento, ni ninguno que tú hagas, gana mérito para con Dios. Esto es bien importante al leer todo lo que vamos a leer de Romanos 12 al 15. No gana mérito para con Dios. ¿Por qué? Porque todos esos sacrificios eran una sombra del único sacrificio aceptable y perfecto para Dios, que fue, no fue el de un toro, el de un cordero, fue el del Cordero de Dios. El sacrificio que Dios acepta de valor aceptable, valga la redundancia, santo para Él, es el de su Hijo Cristo. Pero todos los que están unidos a Cristo, mis hermanos, ese sacrificio ha limpiado de una vez y para siempre. Ustedes conocen en Hebreos 10 este pasaje, de una vez y para siempre los pecados, y ha abierto un camino nuevo y vivo a través de ese sacrificio al Padre. Ya no sacrificamos aquí en el siglo XXI nada para acercarnos a Dios. Ya Dios dio el sacrificio perfecto. Yo digo, ¿cómo es la mente del Señor? Me quedo como en el 11:33. Imagínate el primer pecado de la Biblia, allá Adán y Eva en la caída. Lo primero que dice es que el Señor los cubrió de pieles. Entonces, siempre que ha habido pecado, alguien tenía que morir. Y ahí aparentemente murió no sabemos qué animal para tapar el pecado. Luego vemos a Caín y Abel también en la misma circunstancia, pecando. Y luego vemos más adelante a Abraham con Isaac y así. Vemos la Pascua en Éxodo 12, en donde venían siendo tipos de lo que Dios decía. El pecado tiene consecuencias grandes y requiere un sacrificio, que se derrame sangre, pero el único sacrificio de una vez y para siempre es el sacrificio de Cristo. Por eso es que en las iglesias cristianas, mis hermanos, cuando tomamos la Santa Cena o cuando estamos adorando a Dios, ya lo vamos a ver, son sacrificios espirituales, pero no estamos diciendo que ese momento está muriendo Cristo por nosotros otra vez. Estamos recordando lo que Él ya hizo una vez y para siempre. Y ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que tú estás preguntándote como buen estudioso de la Escritura. Sí, entiendo los sacrificios, pero ahí me dice que yo me presente como sacrificio. Bien, veamos qué quiere decir. La respuesta, esto quiere decir que ofrezcas tu vida completa. Ofrecer tu cuerpo no significa que te inmoles en un holocausto, sino que la palabra cuerpo, la palabra que se usa isoma, es corporal, es decir, la carne, la vida que ahora vives, tu totalidad. Pero me encanta que no dice que te ofrezcas en espíritu. ¿Ya han visto ustedes a algunos jóvenes que pues están entre la duda si son cristianos o no, que les dice vamos a orar en público, y están ahí en algún lugar donde están sus amigos y la presión de grupo, etcétera? Entonces no mueven los labios ni cierran los ojos, y a veces el papá así medio estricto le dice, estamos orando, hijo, ¿por qué no oras? ¿Y qué contestan? Estoy orando en mi corazón. Sí puedes orar en tu corazón, no estoy diciendo que no, pero todos los cristianos tenemos un cuerpo, vivimos en la carne, y eso es lo que Pablo se está refiriendo, que tu vida completa sea presentada al Señor como un sacrificio vivo, y una palabra similar puede ser como una consagración total sobre el altar del Señor, de decir, toda mi vida. Me encanta que diga cuerpo, porque está pensando, teniendo en mente tus ojos, tus manos, tus palabras, tu mente, tus pies, consagradas totalmente al Dios que ha tenido misericordia de ti. Y esto no es nuevo, mis hermanos. Mira el capítulo 6, ya nos lo había enseñado Pablo. Capítulo 6 de Romanos.
Versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y mira cómo dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, esa palabra, que te presentes como sacrificio vivo, que te entregues como sacrificio vivo, es la misma que está usando en el versículo 13. Es un pasaje paralelo, ya te lo había dicho. Por consecuencia, que ya moriste al pecado, que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. En pocas palabras, que eres una nueva naturaleza. Ahora, ¿qué vas a hacer con tus miembros? Con tu cuerpo. Ahora preséntate como vivo de entre los muertos a Dios. La vida del nacido de nuevo es una vida de consagración, mis hermanos. No vivir para nosotros mismos, sino para aquel que se entregó por nosotros. Se refiere a esta vida que nos queda en la tierra. Nuestra labor es vivir para Dios. Pablo lo tenía muy claro. Pablo lo mencionaba en casi todas sus cartas. Ponía el fundamento, quién eres en el Evangelio, y luego te decía, ahora vive para Dios. Gálatas 2:20 y 21, que también lo he mencionado en esta serie, pero es una verdad. Dice, con Cristo he sido crucificado. Mira, ahí está. Ya murió. ¿Y qué dice? Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pero mira esto. Y la vida que ahora vivo, y vuelve a usar lo mismo, en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, Pablo nos enseña en su vida personal, en su testimonio personal, cómo opera esto. Y mira, es la misma secuencia. Ya morí por causa de lo glorioso del Evangelio en mi vida. Y dice, ya no soy yo el que vivo, pero dice algo más. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿a mí qué me queda? Ahora yo la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Vivo para Dios. Y yo quiero hacerte un fuerte llamado, especialmente si tú estás en tus primeros años de conversión. A lo mejor los que tienen muchos años ya han vivido para el Señor. Pero si tú estás recién comenzando el camino cristiano, Dios te llama. Fíjate, el primer llamado que Dios le hace a un cristiano, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz a diario, muera a sí mismo y sígame. Y tú dices, ay, qué difícil el Evangelio. Pues yo quería salvo, siempre salvo y no me molesten. Querías un ticket, un boleto preferencial para la gloria del cielo. Todos los santos que han vivido antes de ti, que tú y que yo, todos los que han vivido y han conocido el amor de Cristo, dicen esto, ya mi vida ya no es mía, quiero vivir para Él. Es bien interesante conocer, por ejemplo, la historia de Jim Elliot y Elizabeth Elliot. Ellos, cuando el Señor los llamó a ir a las Amazonas, habrá sido en los años 60, 70, jóvenes, 21, 24 años máximo. Y llegaron y dijeron, queremos predicar el Evangelio en esta tribu en donde no habían tenido contacto con la sociedad y además que eran conocidos por la falta de perdón y de matar. Llegan estos jóvenes, empiezan a bendecir con la palabra, intentando traducir la Biblia a su idioma con alimentos y finalmente los matan. Queda su esposa, Elizabeth Elliot, viva. Y dice que el verdadero cristiano, tiene una frase muy conocida ella, es aquel que vive totalmente en entrega para Dios. Yo tuve la oportunidad de conocer
al indígena que fue el asesino. Increíblemente, este hombre se convierte después de un tiempo. Y esto es lo más tremendo, el perdón de parte de la familia de los asesinados. Y este hombre llega, yo lo conocí en una conferencia, este hombre llega y dice, yo, ¿qué les puedo decir si yo mataba gente? Pero el evangelio me alcanzó, soy un fruto de la misericordia de Dios. Entonces, si tú eres un nuevo creyente, mis hermanos, tú puedes vivir para Dios como ofrenda diaria y viva para Él en toda tu vida. Ese es el llamado que Dios te hace, pero comienza cuando tú te das cuenta que tanto te ha amado y cuánta misericordia te ha mostrado. Segunda de Corintios 5:14 dice, pues el amor de Cristo nos apremia, y en la Biblia de la Reina Valera dice, nos constriñe. Bueno, ninguna de las dos se entiende mucho, ni apremia ni constriñe, pero nos acorrala. Así lo usa el pastor Miguel Núñez, nos empuja, te lleva así al borde, no me vaya a caer yo aquí haciéndoles, pero te va empujando el amor de Cristo. ¿A qué dice? Lo tenemos ahí, a que si uno murió, dice, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para los que viven. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el sacrificio del que Pablo te está llamando. Te ha acorralado el amor de Cristo, has visto sus misericordias, has visto sus bondades, ahora vive para Dios. Vive para Dios. Ahora, estamos todavía en la naturaleza de este sacrificio, y Pablo no se queda que nomás es un sacrificio vivo, sino cuando dice vivo, quiero aclarar esto, se refiere a diferencia de los toros y de todos estos, es tu vida. Es un sacrificio no muerto, es un sacrificio en todo tu ser. Pero llega a un punto y dice, esto es vuestro culto racional. ¡Wow! Miren, el domingo pasado, la última, yo sé que muchos no se recuerdan de las cosas que mencionamos los domingos anteriores, y me anima mucho saber que el pastor Spurgeon dijo que si un predicador es buenísimo, se te quedan unas 2 o 3 frases del mensaje. Entonces, si se te queda una frase del mensaje, ahí estamos en el promedio con el pastor Luis. Pero dije algo, lo voy a repetir por su beneficio. Termina él diciendo esta frase, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Eso fue lo mero último del mensaje anterior. Si no veniste, escúchalo en internet. A él sea la gloria en la iglesia por los siglos, amén. Y estamos diciendo, muchos conocemos la primera pregunta del catecismo de Westminster, que dice, ¿para qué te creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria, para glorificarlo a Él y para deleitarnos en Él. La conocemos, pregunta y respuesta. Ahora, ¿cómo se vive eso? Si te fijas, es el versículo anterior. Y ahora, mira, versículo 36, y ahora en el 1 te dice cómo se vive eso. ¿Cómo vives para la gloria de Dios? Ahí voy a intentar decirte cómo lo haces. Por cuanto Él te amó, toda tu vida la entregas a Él, y eso es tu adoración. Este es un sacrificio de adoración. En otras versiones dice, y este es vuestro culto espiritual, o esta es vuestra adoración espiritual. Pero yo creo que ahí sí hicieron muy buena traducción la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Creo que la mejor traducción es vuestro culto racional. Tiene que ver con un culto inteligente, con una adoración inteligente. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo, que nuestra vida sea una vida de adoración a Dios. Ese es tu sacrificio vivo. Que le demos gloria a Dios en todo nuestro caminar. Fíjate bien, en base a las misericordias que hemos recibido, mis hermanos. El Catecismo de Westminster enseña esta pregunta, la primera pregunta, ¿cómo glorificas a Dios? Y yo se la estaba intentando enseñar a mi hijo de 4 años. Ahora yo ya sabía que eso me iba a preguntar, y me puso como en el ajedrez un jaque mate.
¿qué es glorificar a Dios? Si tú de adulto, a lo mejor te haces la misma pregunta. Bueno, glorificar a Dios, me fue muy difícil explicárselo a él, pero glorificar a Dios es que toda tu vida traiga gloria al nombre de Cristo, que no hagas nada que ofenda al nombre de Dios, más bien que le traiga renombre, que lo exalte, que no lo vituperes. Pero no estoy hablando, muchos hacemos una dualidad y decimos la adoración es en el culto dominical, es la adoración congregacional, es las alabanzas. Algunos a los equipos de alabanza les dicen los adoradores. No, mis hermanos, todos somos adoradores. Dice el doctor Tripp que el hombre es el Homo sapiens, el hombre pensante, pero dice deberíamos de haber sido también el Homo adorens, porque todos los hombres tenemos ese deseo de adorar algo más. Lo malo es que estamos adorando muchas otras cosas. Toda la mayoría de pecados que nosotros cometemos, nuestra razón es porque estamos adorando algo más, y usualmente es el mismo yo, tú mismo que estás en el trono de la adoración. Dice Primera de Pedro 2:4, por favor. Viniendo a él, a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer, mira, este pasaje es paralelo, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dicen de que fuera de Romanos 12:1, el pasaje más paralelo es Primera de Pedro 2:5. Que tú como sacerdote, fíjate qué hermoso, antes los sacerdotes presentaban sacrificios, ahora te dice tú como sacerdocio, ahora el que tiene acceso directo al Padre eres tú, el cristiano presenta un sacrificio espiritual, y lo que estoy diciendo, esa es tu adoración, tu vida es una adoración, mis hermanos. Si no ves así la vida, entonces es difícil entender estos conceptos. Los puritanos volvieron a sacar esto. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, todo. Entonces, la ama de casa o el ama de casa puede en su casa, mis hermanos, ahí está batallando con lavar ropa, con que te duele la espalda y las manos de planchar a tantos niños y estar ahí cansada. Puede estar glorificando a Dios. El ingeniero en su trabajo puede estar haciendo lo justo, calculando bien, pagando a tiempo, construyendo para la gloria de Dios. El cajero que dice yo estoy delante de Dios, no me voy a tomar ni un centavo que no sea mío, porque está glorificando a Dios. El estudiante está ahí en sus estudios, no está pensando, híjole, ojalá que no lo ponga tan difícil el examen este señor que yo no entendí, y luego mi papá bien estricto porque me paga la escuela, etcétera. No, si tú estuvieras diciendo, Señor, permíteme no ser el mejor estudiante para mi gloria, sino honrarte en lo que estoy haciendo. El deportista, mis hermanos, fíjense qué tremendo. Hoy los deportistas, eso no existía en los años 50, 60. Hoy los deportistas son estrellas, las estrellas del deporte. Pero se les olvida, miren, cuando hacen, es increíble, solo el básquetbol, solo los que son aquí físicos o matemáticos saben que para calcular una parábola hay que hacer una ecuación ahí, pero la mente y la mano, el músculo, la memoria muscular y deportiva lo hacen en cuestión de milisegundos y tira el cálculo de la parábola exacta. Y nosotros los hombres le damos toda la gloria a Messi y le damos toda la gloria a LeBron James. Pero ¿sabes quién tiene que llevarse la gloria? El que le sostiene los pulmones a Messi, el que le sostiene los músculos a LeBron.
Él es el que verdaderamente merece la gloria. Y cuando tú estás haciendo un deporte, cuando tú estás trabajando, cuando tú estás corrigiendo, cuando tú estás preparando un mensaje, cuando tú estás sirviendo en la escuela bíblica, cuando tú estás barriendo la iglesia, mis hermanos, cuando tú estás sometiéndote a un marido que no es creyente, estás adorando a Dios con tu vida. Eso es lo que dice Pablo. Preséntate como sacrificio vivo. Ya estoy cansada de la vida, pastor. Usted no entiende lo que yo vivo. Míralo como adoración y el Señor te va a dar la gracia de vivir. Yo le puse aquí, es nuestro culto racional, pero es un sacrificio deleitoso. Deleítate en el Señor, así mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Consideremos un poco más a fondo qué es la adoración, mis hermanos. La adoración no solo es cantar. Mira, hay una definición de Harold Best en el libro Music Through the Eyes of Faith, música a través de los ojos de la fe. Dice él: la adoración consiste en reconocer a alguien o algo que es más grande, que vale más. Por consiguiente merece ser obedecido, temido y adorado. La adoración es la señal de que me estoy dando por completo a alguien o a algo y quiero ser dominado por ello. Es reconocer, dice este autor, a alguien más grande, más perfecto, más santo, y yo me doy por completo a Él. Vivo para Él. Dice el pastor John Piper: la adoración es el término que usamos para cubrir todos los hechos del corazón, mente y cuerpo que expresan intencionalmente el valor infinito de Dios. Tu mente, tu cuerpo, pero me encanta que el pastor Piper dice todos los hechos. Cuando tú estás expresando el valor infinito de Dios, lo estás adorando. Amén. Por eso es que dice que es un culto racional, es inteligente, es en nuestras mentes. La adoración involucra pensar, meditar, procesar, evaluar lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. Y tú decías: híjole, yo pensaba que solo incluía cantar 2 canciones los domingos. Es decir, este día, Señor, quiero adorarte, quiero vivir para ti. Piensa, medita. En la adoración están incluidos los afectos. Los verdaderos adoradores involucran su corazón al igual que su mente. Cuando tú fuiste regenerado por la gracia y por el poder del Espíritu Santo, mira qué cosas se te dieron. Se te dio una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva voluntad. Tu nueva mente, que lo vamos a ver el próximo domingo, puede pensar en las cosas de arriba. Pues también se te dio un nuevo corazón o afectos que no tenías antes. Tú antes no podías sentir misericordia. Lo que viene en el 12 dice que seas misericordioso, que perdones, que no devuelvas mal por mal, que no le debas nada a nadie. ¿Cómo vas a hacer eso? Por los nuevos afectos que hay en ti, por la nueva voluntad que hay en ti. La adoración incluye voluntad. Hermanos, queremos ser una iglesia que provea un tiempo no solo de adoración de lunes a domingo, de lunes a lunes pasas adorando, pero en la reunión congregacional queremos proveer de un tiempo para que tú te presentes como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios junto con tus hermanos. ¿Cómo? Con tu culto racional. Por eso es que las canciones que escogemos aquí no solo son que dicen 3 cosas, 3 coritos, 3 repeticiones, sino que buscamos que informen por medio de la palabra que la grandeza y superioridad de Cristo. La reunión de adoración como creemos que debe de ser en esta iglesia, no es para la gloria de nadie. No queremos que la atención la lleve la música, ni las voces, ni nada de eso. Queremos que la gloria sea dada a Cristo en espíritu y en verdad. Pero también te reto, mi hermano, mi hermana, a que tengamos expresión de los nuevos afectos que Dios ha dado, porque Él ha tenido misericordia de ti. Cuando yo me gradué del colegio de pastores, mis hermanos, invité a mi papá a la graduación.
Él no conocía al pastor de la iglesia. El pastor usualmente se sentaba en primera fila. Y entonces llega mi papá, nos sentamos allá atrás. Él no sabía que él iba a predicar, etc. Yo estaba en los Estados Unidos y por eso mi papá viajó a acompañarme a la graduación. El pastor era ejemplar en sus afectos, vamos a decir públicos, porque alguien podría estar diciendo, sí, pero yo lo adoro en lo privado, etc. Pero vamos a decir, en el culto congregacional, era el hombre que estaba quebrantado, llorando, levantando manos santas, como dice la Escritura, cantando, viviendo cada letra de las canciones. Y al final se subió a predicar y me dice mi papá en la comida, ¿sabes qué? Yo no sabía que él era el pastor, pero yo estaba diciendo ahí atrás, ese señor es Calvito, ese señor Calvito, ¿cómo adoraba al Señor? Ahora tú puedes decir, no, pero es que eso es lo externo nada más. Cuando la mente es informada por el valor infinito de Cristo, aún nuestro cuerpo le expresa. Pero no solo es el domingo, no solo es a la hora que nos toca cantar o participar uno de los retos. Yo por mucho tiempo fui el líder de alabanza en la iglesia de Gracia Soberana Ciudad Juárez. Y muchos de los retos que tengo como músico, como líder de alabanza y que les transmití a los muchachos, no cantamos más exuberantemente el día que estamos aquí arriba, ni adoramos más. No, es a diario. Así que mis hermanos, te animo, entendiendo que no solo es el canto, que le expreses al Señor tu adoración en todo lo que haces. En todo lo que haces. Este es vuestro culto racional. Si estamos adorando a Dios en verdad, seremos verdaderamente transformados, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Nuestras decisiones reflejarán nuestra profesión de que Dios es supremo en nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo es el del que dependemos para adorarlo en toda nuestra vida. Por último, mis hermanos, ¿qué características dice Pablo de este sacrificio? Entonces, ¿cuál es el fundamento? Las misericordias de Dios. ¿Cuál es la naturaleza? Es un sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿cuáles son las características? Es santo y aceptable a Dios. De acuerdo a este pasaje, mis hermanos, este sacrificio es vivo, santo y agradable. Es decir, nuestra vida de adoración es caracterizada por la santidad. La palabra santo o aceptable a Dios también, pero santo tiene que ver con totalmente apartado. El Hijo de Dios está consagrado para su Dios, vive para su Dios en la totalidad de su ser. Ahora, también hay que aclarar un poco sobre la santidad. La santidad es un requerimiento de la persona que ha nacido de nuevo. Es un requerimiento y tienes el cómo hacerlo. Tienes el don de justicia dentro de ti, por lo tanto puedes vivir en una justicia practicada. Lastimosamente en estos tiempos en la iglesia, mis hermanos, se ha malentendido la santidad. Porque es más fácil, porque a la carne, al orgullo nos es más fácil decir, dime qué hacer, dime qué corrijo, qué me quito. Yo he conocido personas que no son cristianas y me dicen, un día dejé de fumar, porque tengo una gran fuerza de voluntad. Bueno, la santidad que habla aquí no es eso. La santidad que habla aquí es la del corazón, la que Dios produce por medio del Evangelio de adentro para afuera. Aquella en donde el creyente se da cuenta que vive en totalidad para Dios. Ese es el sacrificio santo a Dios. En el mundo evangélico se ha sobreenfatizado la santificación del creyente, no porque esté mal. Al contrario, el Nuevo Testamento también sobreenfatiza la santificación del creyente. Es nuestro proceso de vida. Pero en donde veo que está el error en la iglesia contemporánea es que confundimos mucho lo que ocurrió en el momento de la justificación. Fíjense, en el momento de la justificación, sin mérito en nosotros, Dios nos perdona nuestros pecados,
nos declara justos ante su Padre, nos adopta como hijos. Y ya lo dije ahorita, nos dio un nuevo corazón, una nueva mente, unos nuevos afectos. No hay nada en nosotros, ahí pasa eso. Pero desde ese día hasta que el Señor te llame, te quedas en un proceso llamado santificación. Lo que pasó en tu justificación es sin mérito y no puedes ganar mérito por ello. Pero pensamos, es muy común en la iglesia contemporánea que ahora la vida de santificación me la tengo que ganar yo. Se nos olvida que empezamos con la gracia, continuemos con la gracia. Ahora, sí hay un llamado. Y Pablo no tiene en mente ahí, más que todo, que pienses, como dicen los colosenses, que comer, que vestirte, sino que pienses en entrega. Ese es el sacrificio santo. Cuando se te imparte la nueva naturaleza, se te da la gracia para crecer en santificación. Por eso es que termina, y me voy a quedar hasta aquí porque el otro domingo vamos a ver el versículo 2, diciendo que son las características del sacrificio. Es santo, apartado, tu vida en santidad para Dios, pero es aceptable a Dios. Esto es bien tremendo porque ninguna buena obra que tú hagas es aceptable a Dios. Pero dice que este sacrificio es aceptable a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. El creyente que Cristo mora dentro de él, su Padre en los cielos lo ve a través de los ojos de Cristo. Pero quiero decirte esto, tu sacrificio, tu entrega, o sea, lo que tú haces en la carne, el Padre recibe complacencia. Y como dejemos bien claro esto, si tú lo hicieras sin los méritos de Cristo, por más que dijeras, es que mi sacrificio fue tal que di mi vida por predicar en una selva, pero si no tienes a Cristo, no fuera aceptable. Ahora, por cuanto tienes a Cristo, miren, esta es una ilustración que yo así la entiendo. Cuando llega tu hijo por primera vez con un dibujito de la escuela, llega con unos rayones ahí que no tienen nada de pintura, y para el padre es aceptable y te complace. Entonces, qué bonito. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué te gusta? ¿Por qué es aceptable? Por cuanto es tu hijo. Tú eres aceptable ante Dios. No creas que porque eres bien portado, porque eres mal portado. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver por lo que dice en Efesios. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos, en quien nos hizo aceptos en el amado. Para mí este texto es importantísimo en la cultura que vivimos. Los adolescentes, los jóvenes no se aceptan como son. Su cuerpo, su físico, cómo te ves, cómo te aceptan los demás. Pero el Señor te dice: no te preocupes por eso. Tu cuerpo es para esto, para que esté puesto sobre el altar. Y ese sacrificio es tu adoración diaria. Y esa adoración diaria quiero que sea santa, diferente. Y esa adoración santa de tu cuerpo, de tu vida, es aceptable a mí por medio del mérito de Cristo. ¿No creen que es glorioso el Evangelio, mis hermanos? Yo creo que no podemos pasar este pasaje sin retarnos. Es decir, ¿cómo está mi vida de consagración? ¿Para qué vivo? ¿Qué ocupa mi mente? ¿Qué ocupa mis pasiones? ¿Qué ocupa mi tiempo? ¿Es la gloria de Dios? Quiero concluir con una historia para muchos conocida de un padre de la fe, Policarpo. Cuando perseguían a los
mártires al primer siglo o casi segundo siglo de la iglesia lo capturan a él. Y va ante el César y el César le dice: ¿niegas a Cristo? ¿Niegas a Cristo? Y entonces, si él decía que negaba a Cristo, entonces le ponía hacia arriba el dedo y le perdonaban la vida. Y él dijo una frase muy célebre: 66 años he servido al Señor y no me ha hecho ningún mal, solo he recibido misericordias. ¿Cómo le podría negar? Lo llevaron y dicen, eso está en el libro de los mártires, así se llama. Lo llevaron y lo quemaron vivo. Y los otros cristianos, viendo ahí en las catacumbas, en las rejas del calabozo abajo del Coliseo, dicen: ahora entendemos lo que nuestro hermano está haciendo. Romanos 12, 1 y 2. Presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Él literalmente. Ahora, esto requiere un costo. Muchos de ustedes van a decir: híjole, yo no estoy dispuesto a morir. No, empieza en el día a día, viviendo para el que murió por ti. Vamos a orar, pónganse de pie, vamos a clamar al Señor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.